Hola y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante, que es Historia del Mundo para Dummies, de Peter Hogan. Pero, a ver, no vamos a hacer una reseña tradicional. En lugar de eso, vamos a aceptar un reto, que es enfocarnos exclusivamente en sus páginas de referencia rápida. Son, básicamente, toda la historia de la humanidad comprimida en una línea de tiempo vertiginosa. La idea es ver qué pasa cuando observas la historia, pero en avance rápido. Es como, no sé, como ver una película de milenios en cuestión de minutos. Exacto. La misión es cazar patrones. ¿Qué conexiones surgen cuando ves la fundación de Roma y la muerte de Alejandro Magno casi en la misma página? ¿Qué nos dice este ritmo tan acelerado sobre cómo hemos llegado hasta aquí? Es, pues, un experimento para entender el gran panorama. Y es un ejercicio que revela el tempo de la historia. No solo los eventos, sino cómo la velocidad del cambio se dispara en ciertos momentos. Vamos a ver que hay largos periodos de una aparente calma y luego de repente, ¡pum!, explosiones de innovación y conflicto que lo cambian todo. Pues empecemos el viaje. Y lo primero que impresiona, de verdad, es la escala. La línea de tiempo arranca, circa 700.000 antes de Cristo con los primeros homínidos saliendo de África. Y desde ahí, el libro da un salto de gigante, de cientos de miles de años, hasta que la cosa empieza, digamos, a densificarse con las primeras civilizaciones. Es que es un recordatorio de humildad, ¿no crees? Nuestra historia registrada es apenas un parpadeo en el tiempo de la existencia humana. Totalmente. Y en ese parpadeo, mira lo que pasa. La cronología marca el 509 antes de Cristo. Los romanos se deshacen de su último rey y fundan una república. Apenas unas décadas después, en el 460, Pericles impulsa en Atenas la democracia. Me sorprende que hablemos de república y democracia con 2500 años de antigüedad, pero ¿qué significaban esas palabras para ellos? Porque la democracia de Pericles, por ejemplo, excluía a mujeres, a esclavos. O sea, es casi un concepto distinto al nuestro, ¿no? Esa es la pregunta clave. Y no, claro que no es el mismo concepto. Eran ideas revolucionarias para su tiempo, pero profundamente limitadas. La democracia ateniense era para una élite de ciudadanos varones. La República Romana, pues, era un sistema aristocrático. Lo fascinante no es que fueran idénticas a las nuestras, sino que fueron el primer intento de responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo organizamos el poder para que no recaiga en una sola persona? Nos dieron el vocabulario y, digamos, los primeros borradores de los sistemas que seguimos debatiendo hoy. Borradores que, por lo visto, eran bastante frágiles. Porque, junto a la creación de sistemas, la cronología nos muestra la ambición personal que los amenaza. 200 años después de Pericles, en el 323 a.C., muere Alejandro Magno y su imperio se hace pedazos entre sus generales. Y poco después, en el 49 a.C., Julio César cruza el Rubicón, desafiando a esa misma República Romana. Parece una lucha eterna entre la idea y el individuo. Has dado en el clavo. La historia de Alejandro es el arquetipo del imperio construido sobre el carisma de un solo hombre. Brillante, expansivo, pero insostenible sin él. Se desmorona tan rápido como se creó. Y lo de César es esa tensión que define a la política hasta hoy. La ley y las instituciones contra la ambición de un líder que se cree por encima de ellas. Es una historia que se ha repetido con distintos nombres y en distintos escenarios a lo largo de los siglos. Y mientras estas luchas de poder terrenal se desarrollan, la línea de tiempo introduce otro motor de cambio, uno que opera a un nivel más profundo: las creencias. Avanzando unos siglos, el libro marca el Edicto de Milán en el 313. Yo siempre lo vi como un simple acto de tolerancia hacia los cristianos, pero ¿fue solo eso? ¿O fue una jugada política de Constantino? Definitivamente no fue solo un acto de piedad. Fue una maniobra política magistral. Constantino vio que el cristianismo era una fuerza social organizada, resiliente y en crecimiento, a pesar de las persecuciones. Entonces, en lugar de luchar contra ella, decidió cooptarla. Al aliarse con la Iglesia, no solo pacificó a un sector importante del imperio, sino que ganó un instrumento nuevo y poderoso de unidad y control social. Fue el inicio de la fusión entre poder imperial y poder religioso que definiría a Europa durante 1000 años. Y esa fórmula se repite. Unos 300 años después, hacia el 610, la cronología nos sitúa con Mahoma y su primera visión espiritual. De nuevo, una revelación que cambia el mundo. Exactamente.
El Islam no solo fue una nueva fe, fue un proyecto civilizatorio. Creó un imperio que se extendió desde la península ibérica hasta la India, unificando a pueblos diversos bajo una lengua, una ley y una cultura. Generó un nuevo centro de gravedad geopolítico y científico que rivalizó y a la vez dialogó con la cristiandad. Y para cerrar esta era, llegamos al gran final simbólico. Año 476, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero la línea de tiempo nos muestra que no es tanto un final como una transición. De reinos germánicos. Pero la idea de Roma, su prestigio, su concepto de un imperio unificado, eso no muere. Sigue siendo un ideal poderoso. Y por eso, en el año 800, el Papa corona a Carlomagno como emperador. Es un intento consciente de resucitar esa gloria, de crear un nuevo imperio romano, pero esta vez con un fundamento cristiano. Es, bueno, el nacimiento de la Europa medieval. Al seguir avanzando en la línea de tiempo de Historia del mundo para Domis, se siente un cambio de marcha. Si la antigüedad fue un río caudaloso, pero relativamente lento, al llegar al siglo XV es como si cayéramos por una cascada. De repente, todo pasa a la vez. Se produce una aceleración brutal. Es uno de los puntos de inflexión más claros de la historia, sin duda. Es que es un torbellino. En menos de 50 años, la cronología nos muestra, en los años 1440, los portugueses establecen el primer puesto de trata de esclavos en Ghana. Hacia 1450, Gutenberg pierde su imprenta, pero con ella se publica el primer libro en serie. En 1453, cae Constantinopla, y en 1492 Colón llega a América. A primera vista parecen eventos separados, pero ¿hay alguna conexión oculta o es solo una asombrosa coincidencia? Para nada es una coincidencia. Es un efecto dominó perfecto. De hecho, la caída de Constantinopla en el 53 a manos de los turcos otomanos es el motor que, indirectamente, empuja a Colón al otro lado del Atlántico. Constantinopla era la puerta de Europa a las rutas comerciales de la seda, las especias. Cuando esa puerta se cierra, las potencias europeas, sobre todo Portugal y España, entran en una carrera desesperada por encontrar una ruta alternativa a las Indias. Ah, claro. Si no puedes ir por el este, intentas ir por el oeste. Exactamente. Eso financia el viaje de Colón en el 92 y, como también nos muestra la cronología, el de Vasco da Gama que rodea África en el 98. El mundo empieza a globalizarse. Pero, y este es un punto crucial que el libro resalta, esa globalización nace con un lado muy oscuro, la trata de esclavos que los portugueses ya habían iniciado. La conexión global se construye sobre la base de una explotación brutal y una desigualdad inmensa desde el primer día. Y en medio de esta expansión geográfica está la imprenta, la explosión de las ideas. Es el pegamento que une todo esto. Es el acelerador. La imprenta permite que las noticias de estos nuevos descubrimientos, los nuevos mapas, las nuevas ideas, circulen por Europa a una velocidad impensable. Sin la imprenta, la reforma protestante de Lutero, que la cronología sitúa en 1517, probablemente habría sido una herejía local más, aplastada rápidamente. Pero gracias a que sus 95 tesis se pudieron imprimir y distribuir masivamente, se convirtió en un movimiento continental. Entiendo el impacto de la reforma. Pero luego, en 1543, el libro menciona a Copérnico publicando su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Siendo honesto, para la gente de la época, ¿realmente importaba? Su vida diaria no cambiaba. ¿No fue una revolución que solo le interesó a un puñado de intelectuales por mucho tiempo? En el corto plazo tienes toda la razón. Para un campesino del siglo XVI no cambió absolutamente nada. Pero sembró una semilla fundamental y peligrosa. La idea de que la autoridad y la tradición milenaria, incluso la de la Iglesia y los sabios de la antigüedad, podían estar equivocadas. Fomentó un nuevo método para conocer el mundo, basado no en lo que decían los libros sagrados, sino en la observación, las matemáticas, la evidencia. Ese es el germen del pensamiento científico moderno. Un pensamiento que eventualmente sale de los libros de astronomía y ¡pum!, empieza a construir cosas. La línea de tiempo da un salto a 1769. James Watt y su máquina de vapor mejorada.
el motor de la revolución industrial. Es la consecuencia directa. Esa nueva forma de pensar, la ciencia, empieza a aplicarse para resolver problemas prácticos. La máquina de Watt no es un invento aislado. Es el resultado de un siglo de avances en la comprensión de la presión, el vacío, la termodinámica. Y esa máquina va a cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y nos organizamos como sociedad de una manera más profunda que cualquier rey o emperador. Pero también genera una reacción. Me llama la atención que la cronología incluya las protestas de los luditas en 1812, trabajadores que destruían las máquinas. Es la primera vez que vemos un miedo tan organizado a la tecnología. Y no será la última. Es la tensión inherente a cada gran salto tecnológico, una que vivimos hoy con la inteligencia artificial. El progreso crea una riqueza y unas posibilidades inmensas, pero también desplaza a la gente, destruye oficios y genera una enorme ansiedad sobre el futuro. La historia de los luditas es el primer capítulo de un debate que sigue totalmente vigente. Y esa tensión entre el progreso y el miedo, entre la capacidad de crear y la de destruir, parece explotar a una escala aterradora cuando llegamos al siglo XX en la línea de tiempo. Aquí el progreso y la destrucción van de la mano de una forma que da vértigo. El siglo XX es el siglo de los extremos. La humanidad alcanza un poder casi divino, tanto para el bien como para el mal. Los hitos que marca el libro son brutales. 1914, el asesinato en Sarajevo es la chispa que prende la Primera Guerra Mundial. 1939, la invasión de Polonia por Hitler desata la Segunda. Y luego 1945, Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Es una escalada de violencia industrializada. Lo que distingue a estas guerras es su naturaleza total. Ya no son ejércitos contra ejércitos, son sociedades enteras movilizadas por ideologías totalitarias que justifican la aniquilación del enemigo. Y la bomba atómica es el punto final de esa lógica. Es la ciencia, la misma que nos prometió un futuro de razón y progreso, la que entrega a la humanidad la capacidad de autodestruirse. Es la gran paradoja del siglo. Y como consecuencia directa de esa convulsión, la cronología marca en 1948 la creación del Estado de Israel por parte de la ONU. Un evento que nace de una tragedia, el Holocausto, pero que inmediatamente genera un nuevo ciclo de conflictos. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia nunca ofrece soluciones limpias. La creación de Israel se vio como una reparación histórica necesaria para el pueblo judío, pero se hizo en un territorio habitado por otro pueblo, creando un foco de tensión geopolítica que, como vemos hoy, sigue sin resolverse. Una capa de la historia se superpone sobre otra, generando nuevas fracturas. Pero aquí es donde la contradicción se hace más evidente. En medio de esta carnicería, la humanidad logra hazañas increíbles. La cronología nos recuerda un hito anterior, de 1881, Louis Pasteur probando la vacuna contra el carbunco. Es la otra cara de la moneda de la ciencia. El mismo método científico que puede llevar a la bomba atómica también nos permite entender los microbios y desarrollar vacunas que han salvado literalmente cientos de millones de vidas. Es el poder del conocimiento, que en sí mismo es neutral. Su aplicación es lo que define su moralidad. Y el símbolo definitivo de ese poder creativo llega en 1969, cuando Neil Armstrong pisa la Luna. Es increíble pensar que la misma generación que vivió la amenaza de la aniquilación nuclear fue la que vio a un ser humano caminar en otro mundo. La llegada a la Luna es la culminación de ese espíritu de exploración que nació con Colón y de avance científico que arrancó con Copérnico. Pero, de nuevo, la dualidad es constante. La misma tecnología nuclear que alimenta los cohetes espaciales también puede fallar catastróficamente, como nos recuerda otro hito de la cronología, el desastre de Chernóbil en el 86. No hay progreso sin riesgo. Y ya hacia el final de nuestro viaje, la línea de tiempo nos muestra eventos que definen el mundo actual. En 1990, Nelson Mandela es liberado tras 27 años, señalando el principio del fin del apartheid. Y en 1997, la devolución de Hong Kong por parte de Gran Bretaña a China. Son dos momentos que marcan el cierre de una era. La liberación de Mandela es la victoria simbólica en la larga lucha del siglo XX contra el colonialismo y la segregación racial.
Y la entrega de Hong Kong es, en muchos sentidos, el fin del capítulo de los grandes imperios europeos, un capítulo que empezó 500 años antes con esos barcos portugueses y españoles. El mundo postcolonial empieza a tomar forma. Si algo queda claro después de este recorrido a toda velocidad es que la única constante es la aceleración. Los cambios que antes tomaban milenios, luego siglos, ahora ocurren en décadas o incluso menos. Sin duda, cada avance desde la escritura hasta la imprenta y ahora Internet es un multiplicador de la velocidad del cambio y nos obliga a adaptarnos a un ritmo para el que quizás no estamos biológicamente preparados. Esa es la gran tensión de nuestra época. Pues ha sido un viaje alucinante. Usar la referencia rápida del libro Historia del Mundo para Dummies como un mapa a alta velocidad demuestra que nada ocurre en el vacío. Todo está conectado en una cadena de causas y efectos que se extiende por milenios. Y eso nos deja una última pregunta para la reflexión. Esta línea de tiempo se detiene pues prácticamente a principios del siglo XXI. Si tuviéramos que añadir un solo hito para representar estas últimas 2 décadas, ¿cuál sería? La masificación de Internet y los smartphones, una pandemia global que paralizó el planeta, el despegue de la inteligencia artificial. ¿Qué evento creemos que definirá nuestra era para los historiadores del futuro? Una pregunta para quedarse pensando. Esto fue Del Libro al Micrófono. Agradecemos su compañía en este análisis de Historia del Mundo para Dummies. Para no perderse futuros análisis, síganos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar más contenido buscando Para Dummies en Facebook y YouTube, y en Twitter como @paradomis. Hasta la próxima.